Amén, gloria al Señor, que Dios les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias le damos a Dios por darnos una oportunidad más de poder estar entre ustedes. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que el Señor sea poniendo la paz que todos y cada uno de nosotros necesitamos para la gloria de Dios. Así que, ¿qué les parece si comenzamos dándole gracias a Dios, bendiciendo su nombre, siendo agradecidos por darnos la oportunidad de la vida una vez más y dándonos sobre todo la oportunidad de que todos y cada uno de nosotros podamos conocer cada vez más a nuestro Dios y sobre todo estar a cuentas con Él en todo momento, ¿no? Para que cuando nosotros partamos de esta tierra podamos estar en su presencia para siempre. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad y tu verdad. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Señor, primero que nada, como siempre, te suplicamos con un corazón sincero, humillado delante de ti, que tú nos perdones a todos y cada uno de nosotros todos nuestros pecados con que hayamos incurrido en esta semana. Hay muchos de nosotros, y es que no la gran mayoría, que a veces sin darnos cuenta podemos cometer pecado contra ti. Algunos otros, Señor, sabrán que lo hacen deliberadamente, pero sobre todas las cosas nos amparamos a tu palabra, a tu promesa, a tu verdad, de que si alguno de nosotros viniere con un corazón sencillo, humillado, sincero delante de ti para pedirte perdón, tú lo perdonarías. Y te damos gracias por ello, Señor. Gracias por tu gran amor, porque en tu misericordia tú conoces que somos personas hechos del polvo, defectuosos, provenientes de Adán, que al final de cuentas, Señor, tú lo utilizas para glorificar tu nombre. Tú lo utilizas como un vaso de barro en el cual tú depositas tu gloria para gloria tuya, Señor. Vasos de barro, instrumentos útiles en tus manos, Señor, en el cual tú glorificarás tu nombre al compartir tu palabra a través de nosotros. Gracias, Padre amado. Te rogamos de todo corazón que todos y cada uno de nosotros podamos seguir adelante glorificando tu nombre y sirviéndote de todo corazón en toda tu obra y sobre todas las cosas que en tu misericordia tú puedas hablar a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestro subconsciente, haciéndonos saber, Señor, cuando nosotros nos equivocamos y tropezamos delante de ti, para clamar a ti, Señor, y que tú una vez más extiendas tu mano misericordiosa para levantarnos una vez más de cualquier lodo cenagoso en que pudiéramos encontrarnos. Gracias, Padre amado. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes, mis queridos amigos y hermanos en las redes sociales. Gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de compartir su palabra, y gracias a todos y cada uno de ustedes que abren las puertas de su corazón primeramente para escuchar la palabra de Dios a través de sus siervos, pero que al mismo tiempo abren las puertas de sus casas para que otras personas, así como todos nosotros tienen necesidad de Cristo, también puedan conocer la palabra de Dios. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando en el versículo 13 para hablar acerca del salariado, aquel hombre asalariado en el mal sentido de la palabra, al cual no le importan ni en lo más mínimo las ovejas, como lo vamos a ver ahorita en unos instantes. Así que la lectura la tenemos en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 12 y 13 para entrar en contexto, pero el versículo que vamos a estudiar es el versículo 13. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dice, más el asalariado, el que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Gloria al Señor. Así que como nosotros podemos ver, este es un detalle muy particular y muy reconocible de aquel asalariado que en realidad es un asalariado en el mal sentido de la palabra y que lo demuestra sin ningún problema, sin ningún remordimiento,
sin siquiera pensar en el qué dirán de él. Él solamente es una persona que le interesa lo suyo propio y los demás, o más bien las ovejas, no les importa ni en lo más mínimo. Pero antes de poder entrar en detalles acerca de este asalariado, me gustaría compartir con ustedes un par de palabras. Por ejemplo, si quisiéramos ver un contraste con este asalariado, pudiéramos irnos nosotros con la ayuda del Señor a la Biblia. Permítanme un segundito. A la Biblia, en este caso en particular, deje saco mi programa, aquí está. Nos vamos al libro de Juan, en este que estamos aquí, en el versículo 7, perdóneme, en el libro de Marcos, capítulo 6, versículo 30, podemos ver un contraste muy marcado entre el asalariado y nuestro Dios o nuestro Señor Jesucristo, el cual dice así en Marcos capítulo 6, versículo 30. Cuando y después de que habían sido enviados los discípulos a pregonar la palabra del Señor, cuando ellos regresan, dice así: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que había enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto, pero muchos les vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades, y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y esto es lo que yo quiero compartirles. Y salió Jesús, obviamente, de la barca, y vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Así que le digo, ese contraste nos muestra verdaderamente cómo es el corazón del dueño de las ovejas y cómo es el corazón del asalariado, tanto en el buen sentido de la palabra como en el sentido malo, ¿no? Así que el Señor siempre tiene compasión de las personas, porque la gran mayoría de las personas a veces andamos como que no tenemos pastor, como ovejas que no tienen pastor, errantes y haciendo otras cosas que no deberíamos estar haciendo. Ahora bien, en el libro de Mateo, dice así: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio de reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Primero podemos ver que Jesús tiene compasión de ellas porque eran como ovejas que no tenían pastor. Ahora nos menciona que estas ovejas estaban desamparadas, o sea, igualmente sin pastor, pero sin nada en que poder ampararse, y también estaban incluso dispersas por todos lados, como incluso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero que les digo, el corazón de nuestro Dios anhela y desea que las ovejas en realidad tengan conocimiento de su pastor, vivan con su pastor, compartan con su pastor, y estoy hablando del pastor de los pastores, del Dios Todopoderoso, el dueño de las ovejas, y que le digo, y que el anhelo y el deseo de ellos es que estas ovejas siempre puedan estar apegadas al pastor, conociéndolo en cada paso que dan de la vida, en cada etapa de su vida, desde que nacen hasta que crecen y se reproducen, pero que el dueño de las ovejas siempre anhela que las ovejas reconozcan verdaderamente quién es su dueño y quién es su verdadero pastor. Así que le digo, al final de cuentas el Señor pone asalariados, en el buen sentido de la palabra, y luego aparecen por ahí, por supuesto, los asalariados en el mal sentido de la palabra, pero que le digo, los puso con el fin de que ellos pudieran proteger, cuidar, darle ese abrigo a esas ovejas, darle ese aliento, ese anhelo en su corazón de saber que pueden ampararse a ellos cuando están en momentos críticos de su vida. Por ejemplo, si ellos vienen a ser perseguidos por los lobos o por cualquier animal salvaje, que ellas por instinto
o por conocimiento se refugien detrás del pastor sabiendo que el pastor es el que los va a proteger, ¿no? Así que el pastor, donde quiera que ellas están esparcidas, solamente les hace su llamado con sus silbidos o diferentes tonos de su voz y ellos saben automáticamente que es aquel que cuida de ellas y las protege. Pero le digo, en contraste del que el asalariado, especialmente el que está en el mal sentido de la palabra, obviamente las cosas son totalmente diferentes o incluso contrarias a nuestro Dios. Pero como les digo, les quería compartir, en este caso en particular, un pequeño contraste del que es el verdadero dueño de estas ovejas y de aquellos que somos solamente asalariados de parte de nuestro Dios. Lo único interesante que quisiera compartir con ustedes es que este es un problema que no es nuevo en nuestros días, no fue nuevo tampoco en los tiempos de Jesucristo, sino que es algo que pudiéramos decir ocurrió en el pasado, ocurrió en el presente en los tiempos de Cristo y que ocurriría en un futuro cercano o lejano a los tiempos de nuestro Dios. Por ejemplo, si nosotros nos vamos en este caso al libro de Ezequiel, capítulo 34, específicamente el versículo 10, no, pero me gustaría compartirles desde el 1 en adelante para que ustedes pudieran comprender que el problema del asalariado o de aquel que se supone que debe cuidar las ovejas del Señor siempre ha tenido problemas por buscar siempre lo suyo propio y olvidar aquello que Dios había puesto en su cargo. Por ejemplo, del 34, del versículo 1 en adelante, dice así: profecía contra los pastores de Israel. Dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Note que desde aquí ya empezamos mal, porque el Señor está diciendo que los pastores se apacientan los unos a los otros, cuando eso no es la naturaleza. Es al revés. El pastor tiene que apacentar a las ovejas, no apacentar a otro pastor. Al contrario, el otro pastor tiene también su grupo de ovejas al quien el Señor le ha entregado en sus manos para apacentarlas y glorificar así el nombre de nuestro Dios. Pero más sin embargo el Señor demuestra que estos pastores trabajan contrario a la voluntad de Dios y contrario a lo establecido por Dios, apacentándose los unos a los otros, como podemos ver incluso hoy en día, ¿no? Dice así: no apacientan los pastores a los rebaños. En otras palabras, no tienen por qué apacentarse el uno al otro cuando es a los rebaños lo que Dios ha encargado en sus manos para apacentar. Dice: coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas, no fortalecéis a las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis a la perniquebrada, no volviste al redil a la descarriada, ni buscasteis a las perdidas. Y entonces me pregunto, ¿y entonces qué hizo? Se supone que está a cargo de las ovejas. ¿Qué hizo? Absolutamente nada. Entonces, ¿cuáles eran sus pensamientos? Sus beneficios propios, pero no los beneficios de nuestro Dios. Así que lamentablemente, le digo, es un problema que surgió muchos años antes de Jesucristo. Estaba pasando en los tiempos de Jesucristo y muchos años después volvería a suceder, como lo vamos a ver en este momento. Continúo. Dice después de la mitad del versículo 4: sino que os habéis enseñado de ellos con dureza y con violencia. Andan errantes por falta de pastor. Y entonces, ¿y los que estaban a cargo de ellos, qué pasó? ¿Dejaron de ser pastor entonces? Al final de cuentas, pues, personas irresponsables que el Señor automáticamente ya los había destituido y ninguno de ellos podría pasar por pastor. Continúo: y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto y en toda la
en toda la faz, de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Y de ello y eso de que dice que andaban errantes por todos los montes y todo collado alto, nos habla de cómo las ovejas o el pueblo de Israel anduvo perdido, errante, descarriada, alejada del Señor, buscando a otros dioses, a otros, entre comillas, pastores para que los apacentaran, pero al final de cuentas no hubo absolutamente nadie que las buscase ni que preguntara por ellas, excepto nuestro Dios, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de cuentas dice que estas fueron esparcidas por toda la faz de la tierra, lo cual en este momento no estaba sucediendo, pero estaba pronto a suceder, porque Ezequiel, si nosotros vemos a través de la historia, descubrimos que Ezequiel estaba predicando en Judá. Ya Israel, o sea, la tribu del norte, ya había sido cautiva por los babilonios, pero en este caso Judá estaba a punto de ser cautiva, y precisamente por andar descarriada, donde no había pastor que la guiara verdaderamente a esos alimentos de vida, me refiero al conocimiento de la palabra de Dios, al conocimiento de Dios, que es el dueño de las ovejas, perdidas y errantes, y al final de cuentas el Señor los esparció por todo lugar porque no hubo quien las apacentara. Pero después de que el Señor las esparció, no hubo absolutamente nadie en que se preocupara por ellas, nadie en que las buscara, nadie en que preguntase por ellas, como dice el Señor al final de este versículo 6. Continuamos. Dice el versículo 7, por tanto, oíd, pastores de Jehová, vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, por cuanto mi rebaño fue para ser robado y mis ovejas para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor ni pastores, perdón, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron a mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas, ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán por comida. En otras palabras, los pastores solamente estaban beneficiándose de las ovejas de nuestro Dios, comiéndose la más gordita, la más rellenita, la más apetecible, sin importarles qué pasara con ellas, sin importarles si alguna de ellas estuviese herida, y que al final de cuentas lo único que les interesaba era poder apacentarse el uno al otro. En otras palabras, darse esas palmaditas en la espalda, muy bien, lo hiciste muy bien, pero eso que dice él muy bien, el Señor dice muy mal, porque lo único que estás haciendo es un abuso de las ovejas de mi Señor. Así que si nosotros vamos una vez más, en este caso en particular, en el libro de Juan, vamos a descubrir que en este caso, en los tiempos de Cristo, sucedía el mismo problema. Y estos son los versículos que estamos atendiendo el día de hoy. Versículo 12 y 13 dice, mas el asalariado, el que no es el pastor, y por supuesto no es alguien que realmente el Señor le haya puesto para la gloria de su nombre, dice, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Así que le digo, en tiempo de Cristo también sucedió, al igual que el tiempo antiguo, a estos asalariados, en el mal sentido de la palabra, que solamente buscaban su beneficio propio, no les importa absolutamente en nada lo que suceda con esas ovejas. Pero como les digo, son cosas que incluso van a surgir o iban a surgir en un futuro después de Jesucristo. Y que en algún momento oportuno, lamentablemente, a los asalariados en el buen sentido de la palabra, también nos surgen eventos donde pudiéramos actuar como un mal asalariado.
si alguno de ustedes recuerda, en la clase pasada yo les hablé de mi experiencia, de cómo tuve que salir de la iglesia por algo que en un problema en que yo mismo me metí, cuando pude haber buscado mejor la ayuda de Dios para arreglar bien ese problema, pero que le digo, no eras yo, si pudiéramos decirlo así, 100% culpable del mal, sino que el mal había sido provocado en mí por una reacción, una decisión que yo tomé, por unas acciones que yo había escuchado que habían surgido dentro de la iglesia, de las cuales yo me incomodé en el buen sentido de la palabra, pero el momento de aplicar las cosas o de atender al asunto fue donde yo cometí el error. Así que le digo, lamentablemente no me percaté que al tomar mi decisión de irme de la iglesia, estaba yo actuando como un asalariado, o más bien como un mal asalariado, porque actué como que si no me importasen a esas pequeñas ovejas que el Señor había puesto en mis manos, que eran en este caso todos los jóvenes que estaban en nuestra iglesia, a quien yo enseñaba la palabra del Señor y a quien les enseñaba en este caso a dirigirse a Dios en todo momento. Y como les digo, sin darme cuenta, actué como un mal asalariado porque lo único que me interesó es poder solucionar esa situación que para mí era incómoda, que no lo abordé de la manera más sabia, por supuesto, pero que para mí era incómoda, era injusta y que al final de cuentas yo dije, tengo que hacer algo porque esto no puede seguir así. Pero le digo, en la manera en que yo la abordé, no me percaté que era mi inmadurez actuando en mí y sin darme cuenta, le digo yo, terminé por dejar de importarme estas pequeñas ovejitas que necesitaban seguir siendo guiadas y enseñadas por la palabra del Señor y actué lamentablemente como un mal asalariado. Porque ni por aquí, como decimos nosotros, jamás me pasó por la mente que con lo que yo estaba haciendo podía perjudicar a estas pequeñas ovejas. Y que le digo, por decisiones así, ya las había visto incluso yo antes, cómo se había causado un daño tan tremendo que a tal grado que ese grupo de jóvenes adultos desapareció. Y le digo, por un momento, en ningún momento, perdón, pasó por mi mente esa situación para recordarme y hacerme entender que yo estaba a punto de cometer el mismo error. Así que le digo, actué como que si no me importasen esas ovejas, sino que actué solamente por el beneficio, entre comillas, el cual yo estaba buscando, de lo cual nunca me percaté que al final de cuentas sería un problema sin solucionar como se ve hasta el día de hoy. Así que le digo, hoy en día surgen los mismos problemas como en los tiempos de Jesús y como en los tiempos más atrás. Hay muchas personas que lamentablemente pudiéramos decir empezaron como buenos asalariados o asalariados en el buen sentido de la palabra, pero que lamentablemente terminan culminando como malos asalariados. Por ejemplo, yo recuerdo que escuché, no estoy seguro si ya había terminado el instituto bíblico, posiblemente sí, pero escuché que uno de mis maestros, espero no equivocarme porque no lo escuché directamente de él, lo escuché de parte de otras personas, pero que uno de mis maestros del instituto bíblico había optado por salirse de su iglesia, porque al final de cuentas él cree, le digo, yo no estoy 100% seguro, solo comparto lo que llegó a mis oídos, porque él cree que su pastor vendió la iglesia a una organización la cual no obra conforme a la voluntad de Dios o como debería de ser más bien un buen asalariado. Así que esa obra que hizo su pastor a él no le cuadró en lo más mínimo porque prácticamente los entregó, como pudiéramos decir nosotros, en las manos del lobo. No fue un asalariado que salió huyendo y dejó las ovejas, sino un asalariado o mal asalariado que agarró las ovejas y se las empujó al lobo para que el lobo pudiera hacer con ellas lo que él quisiera. Como le digo, yo no lo escuché de sus labios, pero yo sí sé
Y a mí me consta que él está asistiendo a otra iglesia que no era su iglesia a la que pertenecía cuando él nos daba clase. Así que le digo, lamentablemente hay muchos asalariados que empezaron bien, pero terminan mal. Y le digo, terminamos como este mal asalariado que termina huyendo, dejando las ovejas a la merced del lobo, prácticamente como decimos nosotros, sirviéndose en charolas de plata, y al final de cuentas él obtener su propio beneficio, que era mantener su vida, no siendo responsable de la labor en el que le había puesto el dueño de esas ovejas, como lo hace el Señor con nosotros. Pero que le digo, no es la única ocasión, sino que hoy en día se están viendo cada vez más casos de malos asalariados. Por ejemplo, y yo lo digo con todo respeto porque esta figura pública sé que es seguida por miles y millones de cristianos, pero que la realidad no la podemos cubrir con un solo dedo. O sea, no podemos negar la realidad en ningún sentido porque como es figura pública, de sus propios labios salen estas palabras que no concuerdan con un buen asalariado. Y estoy hablando lamentablemente, de Jesús Adrián Romero, ¿no? Un pastor que fue una figura pública muy tremenda, muy conocida, que a muchas personas nos tocó el corazón con los mensajes a través de sus canciones, porque yo no miraba sus predicaciones, sino que yo escuchaba sus canciones, pero sé que millones de personas seguían sus predicaciones y sus canciones, pero que al final de cuentas, poco a poco, empezó a alejarse de su responsabilidad que tenía de parte de Dios, que es en este caso en particular darle de comer o guiar a las ovejas o a ese rebaño que Dios había puesto en sus manos. Y que lamentablemente hoy en día terminó de la misma manera, dejando el pastorado para seguir su propio bien. En otras palabras, no estoy seguro cuál sea la razón exacta por la cual tuvo él que dejar las ovejas en manos de alguien que va en contra incluso de nuestro Dios. Porque a la persona que dejaron como pastor de la iglesia de Jesús Adrián Romero es una persona que está de acuerdo con el homosexualismo y el lesbianismo. En otras palabras, él no tiene problema porque un matrimonio del mismo sexo o dos personas, perdón, del mismo sexo puedan terminar en un matrimonio tirando por el suelo así lo que el Señor estableció. Como diciéndole al Señor, Señor, tú estás equivocado, tú estás mal. Tú hiciste al hombre y la mujer, pero debiste hacer mejor a dos hombres y a dos mujeres para que los dos hombres se casaran y las dos mujeres también puedan casarse. En otras palabras, están diciéndole a Dios, tú estás mal. ¿Por qué? Porque terminan aceptando todo aquello que Dios no le agrada y que Dios incluso lo rechaza rotundamente, al igual que otras cosas como el robo, el engaño, la mentira, la perversidad, etcétera, etcétera. Pero que le digo, Jesús Adrián Romero deja en manos de este hombre perverso a todas estas ovejas que al final de cuentas, le digo, actúa o actuó como un mal asalariado, porque a quien le había dejado Dios esas ovejas era Jesús Adrián Romero, y él las pasa a alguien más que no es agradable delante de nuestro Dios. Ahora bien, el problema surge no solamente con ese cambio, sino cuál fue el propósito de Jesús Adrián Romero de dejar a la iglesia. El propósito de él es que nadie le cause problemas, si pudiéramos decirlo así, porque ahora él se iba a lanzar a cantar canciones para el mundo más que canciones para Dios. En otras palabras, su corazón estaba dividido entre si servir a Dios o servirse a sí mismo. Y podemos ver que lamentablemente ahora ha llegado a un pensamiento a tal grado de que los problemas o las críticas le han llegado a su corazón, y él termina diciendo en un video que yo vi, diciendo, tenemos un Dios egoísta que nos da talentos, pero que no los podemos usar sino solamente para Él. Así que le digo,
por alguna razón se hace una herida en su corazón a tal grado que ahora culpa a Dios de su desgracia, de no estar a gusto cantándole al mundo, tocando para el mundo y agradándole al mundo, porque resulta pues que Dios quiere que ese talento nada más sea usado para él. Lo que él tal vez no entienda es que nuestro Dios no es un Dios egoísta, sino todo lo contrario. Si él fuera egoísta, no pudieras ayudarnos a nosotros absolutamente nada porque sería pecador para empezar. Pero número dos, no es egoísta porque lo único que Dios busca es el bien nuestro. Como yo escuché por ahí, no recuerdo si lo leí o lo escuché por ahí, donde dice que una persona decía que Dios es muy egoísta porque Él lo pide todo, pero dice en aquel escrito, me parece que también lo escuché audiblemente en otra ocasión, que decía, no es que sea egoísta, lo que pasa es que Dios sabe que en algún momento oportuno, si tú eres una persona casada ya, sabe Dios que tal vez la esposa que tienes algún día te puede abandonar. Y si no te abandona, de todas maneras va a morir y puede morir antes que tú. Al mismo tiempo, tus hijos se van a casar, te van a dejar, o tal vez si tú te peleas con tu esposa y decides separarte de ella o le engañas con otra mujer, los hijos que tenía van a terminar aborreciéndote y te vas a quedar sin nada, te vas a quedar sin mujer, te vas a quedar sin hijos, te vas a quedar sin casa, a veces sin economía, sin auto, a veces hasta sin ninguna de tus pertenencias, y vas a tener que empezar solo de cero y posiblemente te hagas viejo y al final de cuentas, ¿a quién vas a acudir? Solamente a Dios. Aún el corazón de los hombres, cuando es tan perverso y caen en una desgracia tan grande, dicen, ¡ay Dios mío! Porque no hay a nadie más a quien puedan recurrir. Así que tal vez Jesús Adrián Romero no conoce todavía que nuestro Dios no es egoísta, sino que busca el bien de todos y cada uno de nosotros, porque fuera de Dios, para empezar, nada bueno podemos hacer. Y en segundo lugar, fuera de Dios, lo único que encontramos es la muerte. Así que lamentablemente, le digo yo, como un mal asalariado, Jesús Adrián Romero termina cambiando la responsabilidad que Dios le dio del cuidado de esas ovejas del Señor por un beneficio que solamente va a ser para él. Ahí yo creo que tal vez es mejor Jesús Adrián Romero actuando como un egoísta, porque lo único que quiere es su propio beneficio al cantarle al mundo para recibir ahora él la gloria, los aplausos y todo lo demás, y no dándosela a Dios, que fue quien le dio ese talento que pudiera él usar para cantar. Le digo, lamentablemente, los seres humanos somos así. Parece que, perdón, por alguna razón, nuestra mente llega un momento oportuno donde cambia y nosotros, en lugar de mantenernos como fieles salariados al Señor, nos convertimos en malos salariados, dejamos por ahí a las ovejas a la merced de los lobos o de todo animal salvaje, y éstas terminan perdidas, errantes por lo que nosotros hacemos, donde incluso a veces, como le dije la semana pasada en mi vida propia, salimos huyendo y las dejamos a merced de todas estas maldad que le pueden hacer los animales salvajes, maldad que podemos decir nosotros como desgracias en la vida personal, que son en este caso esparcidas y atraídas por las drogas, por el alcohol, por los pleitos, por el engaño, por la mentira, por el robo, por todas estas clases de cosas que son desagradables al Señor, y sobre todo lo más común, ¿no? La idolatría, que se van en busca de otros dioses que realmente puedan suplir sus necesidades, porque a la iglesia donde habían ido, pues resulta que ya el pastor ya no es un buen asalariado, no les gusta lo que hace o cómo hace las cosas, y terminan yéndose de esa iglesia, y algunos por la misericordia de Dios se van a otras iglesias, pero lamentablemente muchos de ellos terminan fuera de los caminos del Señor. ¿Por qué? Le digo, porque como asalariados, si salimos huyendo, las ovejas quedan al merced de Satanás, porque son personas que al final de cuentas no tienen una autodeterminación de servir y vivir para Dios, dependen de los pastores, de sus enseñanzas, de su guianza, y cada vez que el pastor predica dicen, eso era para mí,
que el Señor me ayude a cambiar. Pero el día que el pastor no está, se encuentran perdidas, errantes, sin norte, sin rumbo, sin ninguna esperanza, sin nadie a quien afianzarse, y terminan a veces sucumbidas por los estragos que Satanás puede hacer sobre sus vidas, actuando Satanás como un lobo o como cualquier animal salvaje que viene y trae destrucción a sus vidas. Donde incluso algunos de los casos de los cuales le digo, yo lo he podido escuchar de otras personas, donde las familias han sido rotas, se ha perdido esa relación con Dios y al final de cuentas esa relación matrimonial se pierde, ya no se hallan, ya no se soportan, ya no concuerdan en su relación, terminan separándose, los hijos son los que más pierden en este caso y al final de cuentas esos hijos que crecieron con la separación de sus padres, lamentablemente terminan abrazados por Satanás cuando aparece como un lobo feroz a través de sus amigos y compañeros de escuela y de trabajo. Les ofrecen drogas, alcohol, diversión, los clubes, y ellos terminan sucumbiendo a estas ofertas y termina la familia en un desastre completamente tremendo a tal grado que nunca pueden volver a levantarse. Y lo mismo sucede, padres peleados con sus hijos, hermanos peleados con sus propios hermanos, tíos y peleados con sus sobrinos y las suegras incluso peleando con sus nueras. Al final de cuentas, un desastre totalmente completo cuando simplemente el asalariado tuvo que mantenerse firme delante del Señor, siendo un siervo fiel a nuestro Dios, aunque fuese en lo poco, aunque fuese un rebaño pequeñito, como dice Cristo, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, pues aún en lo poquito que hubiese sido fiel, al final de cuentas el nombre de Dios se hubiera glorificado y todas estas familias hubieran podido ser restauradas y rescatadas por el Señor a través de estos mensajes que el pastor compartía con las ovejas de nuestro Dios. Así que permite el Señor en su misericordia que todos y cada uno de nosotros mejor podamos ser como Cristo. Que nosotros verdaderamente nos interesemos por el bienestar de las ovejas. Que nos interesemos con amor de lo profundo de nuestro ser por la labor que Dios ha puesto en nuestras manos. No precisamente porque estemos obligados, que tenemos miedo que el pastor de los pastores nos va a rendir cuentas al final de nuestro día, sino todo lo contrario, por deseo propio, por amor genuino a la obra de nuestro Dios y en agradecimiento por la salvación que ha dado a nuestras vidas. Así que permita el Señor que todos y cada uno de nosotros, lejos de estar buscando nuestro propio beneficio, como a veces nos pasa muy seguido dentro de las iglesias, donde decimos, no, pero es que ese hermano está equivocado, el pastor predica mal, o aquel hermano no dice la verdad, o aquel está haciendo algo equivocado, cuando lejos debemos de estar nosotros de eso y debiéramos de estar clamando al Señor, Señor, ayúdanos, Señor, sabemos que el hermano se está rescarriando, sé que se está yendo por las drogas, el alcohol, está engañando a su esposa, pero te rogamos que tú lo bendigas, lo fortalezcas, le des sabiduría, que conmueva su corazón y que pueda ver en un futuro a sus hijos, dónde quedarían sus hijos si ellos se separan, donde al final de cuentas nosotros oráramos los unos por los otros, clamando a Dios por su misericordia, para que exista esa comunión entre hermanos y no servirlos en charola de plata diciéndole, oh, tú por tu manera de ser, tú nunca vas a ver el rostro de Dios, empujándolo mejor, sirviéndolo en charola de plata a ese lobo rapaz que es Satanás y todos sus secuaces. Así que le digo, permita el Señor que nuestro corazón cambie a ese corazón no solamente del buen asalariado, sino más bien al corazón del dueño de esas ovejas, que al final de cuentas su anhelo y su deseo es que pasen con Él por la eternidad. Asimismo nosotros, que nuestro anhelo y deseo es que todos nuestros hermanos puedan corregir sus pasos, puedan corregir sus caminos y que ellos mismos puedan incluso glorificar el nombre del Señor al traer a otras personas a los pies de Cristo. Pero en cuanto a nosotros, que nosotros lo veamos como quisiéramos nosotros ser vistos por el Señor. Que si nosotros nos estamos descarriando o estamos huyendo
o estamos entregando a las ovejas en la boca del lobo, que el Señor venga a nuestra vida, nos corrija y que con su amor nos haga entender en lo que equivocado que estamos y que debamos cambiar nuestro corazón para la gloria de nuestro Dios. Como yo le he dicho al Señor en diferentes ocasiones, Señor, yo te pido que quites mi corazón de piedra y pongas en mí tu corazón, que es un corazón de carne, que siente la necesidad de buscar a la perdida, a la perniquebrada, a la enferma, y la sana, y la cura, y la cuida, y la protege. Y que a la descarriada va y la busca y la trae de nuevo para traerla a su rebaño y cuidar de ella, apacentarla, y que en ella no exista más la angustia, ni la necesidad, ni la desesperación, ni la desesperanza, porque al final de cuentas se ha encontrado con este pastor que la ama y que la va a cuidar por toda la eternidad. Así permita el Señor en todos y cada uno de nosotros que el corazón de Dios nazca en nosotros para que nosotros podamos actuar más bien como Cristo, que es el dueño de las ovejas, que aún como un buen asalariado, porque aún siendo buenos asalariados, cuando viene el lobo, podemos tener la tendencia de salir huyendo. Gloria al Señor. ¿Qué les parece si oramos a Dios, mis amados hermanos y amigos de las redes sociales, y le pedimos a Dios que nos ayude a ser como el Señor quiere que verdaderamente seamos? Que saquemos, o que el Señor nos ayude a sacar de nuestra vida todas y cada una de aquellas cosas que estorban para que el Señor se glorifique en nuestra vida, donde son cosas como la falta de perdón, el rencor, la maldad, la injusticia, la iniquidad, la perversidad y todas aquellas cosas que son muy sigilosas dentro de nosotros, pero una vez que entran y la ejecutamos, sabemos que hemos pecado en contra de nuestro Dios. Pero que lamentablemente podemos ver todas esas injusticias con nuestros ojos aplicadas en otras personas y decimos, oh, ese no está bien, pero que lamentablemente somos muy difíciles para plantarnos en un espejo y decirnos, nosotros somos de esta manera y tenemos que cambiar con la ayuda del Señor. Difícilmente nosotros podamos darnos cuenta todos los defectos que tenemos y todos los males que causamos hasta que llega un momento donde por fin, como ese asalariado, después de haber huido y haberse sentado lejos del peligro a meditar lo que pasó, pudiera él descubrir que hizo mal en salir huyendo, sino que él debió haberse quedado para combatir al lobo y dejar y rescatar a estas ovejas de las mandíbulas de este animal salvaje que iba a destruir la vida de las ovejas. Asimismo nosotros no nos damos cuenta de los problemas hasta que ya por un momento oportuno el Señor entra en nuestra vida, nos deja tener esa paz y nos hace entender todo el mal que nosotros causamos cuando creíamos que eran los otros los que estaban causando ese mal. Así que el Señor nos bendiga grandemente, tenga de nosotros misericordia y nos ayude a entender cada día todas y cada una de las acciones que hacemos que son compatibles con la de un asalariado, en el mal sentido de la palabra, o más bien como un mal asalariado, para que nosotros busquemos la ayuda de Dios y busquemos el rostro de nuestro Dios para pedirle que nos ayude a quitarnos eso de encima y que Él pueda una vez más restituirnos para la gloria de nuestro Dios en la obra que Él ha encomendado en nosotros, la cual no culmina hasta que nosotros partamos de esta tierra. Oramos, mis amados hermanos. Señor, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos por darnos una oportunidad más de poder estar aquí, Señor, con vida. Yo te ruego de todo corazón, Señor, que tengas misericordia de nosotros. Que así como tu Santo Espíritu, Señor, nos recuerda tu palabra y tu verdad, que así Él también pueda darnos cuenta a nosotros de todas las cosas que hacemos mal y en las que nos equivocamos, para pedirte perdón por ellos, Señor. Queremos siempre poder estar a cuentas contigo. Queremos siempre ser bendecidos por ti, ayudados por ti, aconsejados por ti, Señor. Queremos siempre ser fortalecidos por ti para continuar esta carrera del Evangelio, Señor, la cual tú mismo lo dijiste, Señor,
que vendrían muchas aflicciones a nosotros. Y en esas aflicciones, Señor, podemos ver que incluso nos ayudan para cometer error y pecado delante de ti, pero que tú en tu misericordia miras nuestro anhelo y deseo de servirte y de serte fiel, y nos ayudas a corregir nuestros errores, nos ayudas a corregir nuestros pasos, nos perdonas y una vez nos restituyes a esa obra que tú has encomendado en nuestras manos. Gracias, Padre amado, te damos muchas gracias de todo corazón, sabiendo que tú dices en tu palabra que si 7 veces cae el justo, 7 veces Jehová lo levantará. Gracias por tus promesas, Señor. Gracias por tu ayuda, gracias por tu bendición y gracias por ayudarnos siempre a seguir adelante glorificando tu nombre. A ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en Cristo Jesús por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo, mis queridos amigos y hermanos de las redes sociales. Gracias le damos a Dios por esta oportunidad de poder estar en su presencia. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente y que sobre todas las cosas nunca olvidemos que Dios nos ama. Él nos desea que nosotros siempre podamos estar a cuentas con Él para que el día en que nosotros partamos de esta tierra podamos estar en su presencia para siempre. Como siempre, reciban un fuerte y caluroso abrazo de parte de nosotros y nunca olviden que Cristo les ama y nosotros también. Hasta pronto. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Saludos a todos.